Buenas noches, vamos a empezar en esta hora nuestro tiempo de enseñanza, continuando con lo que hemos venido viendo desde hace 3 semanas con el tema de la iglesia, eclesiología, abarcando toda esa parte que tiene que ver con la doctrina fundamental dentro del cristianismo, de todos los que somos creyentes, de nuestro Señor Jesús, de Yahweh, de Yeshua como el Mesías. Y bueno, vamos a orar para continuar. Espero hoy terminar ya con toda esta cuarta parte de eclesiología, y para después pasar ya a la última parte, que sería escatología. Oremos. Padre bendito, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias por poder estar unidos en esta hora en tu nombre. Te rogamos que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos recibir de ti lo que quieres tú a través de tu palabra, Señor, de toda esa parte que tiene que ver con la iglesia. Sé tú glorificado, Padre, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra nuestro entendimiento, que podamos recibir en nuestros corazones, y la gloria sea dada a ti. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Continuando con lo que nos quedamos la semana pasada, nos quedamos en las ordenanzas en la iglesia. ¿Y qué son las ordenanzas? Las ordenanzas son actos simbólicos instituidos por el Señor Jesús para la iglesia, que manifiestan la gracia del Padre, fortalecen la fe y confirman la pertenencia al cuerpo de Cristo. De hecho, son dos muy importantes, que seguramente ya practicaste o practicarás, ¿no? El bautismo en agua y la cena del Señor. Ambas ordenanzas vienen de nuestro Señor Jesús directamente. ¿Por qué son importantes estas? Son medios visibles instituidos por nuestro Señor, mediante los cuales el Padre significa y sella las realidades espirituales del Evangelio en nosotros. Esto es una confirmación que el Padre permite para que nosotros demos testimonio de que Él está en nosotros, ¿no? Que Él mora en nosotros y que hemos recibido su regalo de gracias. No son símbolos ni medios automáticos de gracia, sino son medios de gracia subordinados a la palabra. No es que esto te haga más espiritual o que con esto ya... No. Simplemente es una manifestación simbólica de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. De hecho, es un signo visible y un sello divino del pacto de gracia sobre nosotros. ¿Qué significa esto? Que las personas no convertidas, no creyentes, que no han aceptado al Señor Jesús, hacer esto no los haría creyentes, sino hay una convicción. De hecho, por convicciones que se hacen esas dos ordenanzas. Y es importante separar o entender lo que es un signo y lo que es un sello. Un signo que representa la realidad espiritual. El bautismo representa la unión con Cristo, muerte y resurrección, limpieza de pecado. La cena del Señor representa el cuerpo y la sangre de Cristo, su sacrificio. Son las dos partes importantes. Una habla de nuestra conversión y otra habla de la convicción que tenemos. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre,
Hace esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Entonces son un símbolo, un signo de estas dos circunstancias que damos testimonio. Una de nuestra conversión, la muerte al pecado, la vida, resurrección a la vida eterna, y la cena del Señor, un recordatorio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La ordenanza confirma y garantiza la promesa del Padre en uno como creyente que ya ha sido converso. No solo muestra algo, lo asegura y lo aplica subjetivamente. Romanos 4:11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Recordemos que la circuncisión era un sello de el pacto establecido de Yahweh con Abraham, por lo cual se instituyó, y después cuando fue nación siguió continuando. Entonces Abraham recibió la circuncisión como señal y sello de la justicia por la fe. Esto es, la señal es visible, obviamente, y el sello, confirmación divina. Una parte, el sello en la parte carnal, terrenal, humana que tenemos, y el sello es la confirmación en la parte espiritual. Y estas dos ordenanzas cumplen con lo mismo. Visiblemente te bautizas, visiblemente tomamos los alimentos del pan y la copa para recordar la muerte de nuestro Señor Jesús, y espiritualmente es una confirmación de nuestra fe. La cena, y por el lado del bautismo, es una confirmación espiritual de que el Espíritu ahora está en nosotros porque hemos recibido la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Ambos están relacionados con el pacto de la gracia. Esto es, el pacto que el Señor vino a hacer con la humanidad, muriendo por nuestros pecados en nuestro lugar para darnos vida eterna. De hecho, quiero ir directamente ya al bautismo. De hecho, el bautismo en agua es un acto simbólico que representa la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo, así como la incorporación del creyente a la comunidad de la fe. De hecho, un bautismo no se hace ajeno al cuerpo de Cristo, sino comúnmente, y digo no por tradición, sino como testimonios a todos, se hace con la congregación presente, y en el cual eres ya acepto, eres integrado, eres relacionado con el cuerpo de Cristo. Mateo 28, 19, 20 dice, y ese es el fundamento de esto, del bautismo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una acción con una confirmación. Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, y para ser discípulos o para demostrar que son discípulos, deben ser bautizados. Dice el pasaje, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y entonces lo que está el Señor dejando como ordenanza es ir a ser discípulos y que se bauticen, que den testimonio público y a la vez una confirmación espiritual de su conversión y su alineamiento a los mandamientos, ordenanzas y ley del Señor. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso de que andemos en vida nueva, ya lo había explicado en otra ocasión, no es que la vida nueva o la vida eterna que nosotros esperamos venga hasta después de que moramos y estemos pensando en mucho tiempo adelante. No, la vida eterna y la vida nueva empiezan a partir de que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. Somos bautizados y es una confirmación de este acto de fe. ¿Qué representa? Bueno, la muerte, el pecado y el renacimiento en Cristo, la unidad con la iglesia y obediencia al Señor, y un acto público de testimonio de la fe. Hay varios tipos de bautismo en la historia: por inmersión completa, práctica más cercana al Nuevo Testamento; aspersión o rociamiento. Y recuerden que inmersión es que te sumerjas completamente en las aguas. Por aspersión o rociamiento, que es te echan las gotitas de agua, no te salpican. Y también hay un tema por ahí de el bautismo infantil contra el creyente. Y esto aquí entra en debate porque si es una decisión de fe y un testimonio de tu conversión, tendrías que tener la plena conciencia al respecto. Entonces, esto no puede ser en un niño infante porque no tiene conciencia. Tiene que ser en una persona adulta que con voluntad propia, decisión propia, viene a recibir la salvación y por ende, convincentemente, en conciencia, hace esta decisión de fe testimonial a través del bautismo. Por eso es que ese debate a veces aplica en ese contexto de no, el bautismo en niños no es bíblico desde la percepción de que tiene que haber un evangelio compartido, dado y recibido conscientemente. Todo creyente debe ser bautizado como una expresión de fe. El bautismo no da salvación. El bautismo es la consecuencia de una convicción de salvación. Debe ir acompañado de enseñanza sobre significado y propósito. De hecho, antes yo recuerdo muy bien que para bautizarse las personas tenían que pasar por doctrina básica para entender la salvación, entender que estaban creyendo. Entonces el bautismo viene a ser una confirmación. No salva por sí mismo, pero es un acto de obediencia y de testimonio. Eso hablando de la ordenanza del bautismo. ¿Pudiera yo estar tiempo sin bautizarme? Sí, pero el retrasar un bautismo implica que entonces no hay una conversión completa, sincera, genuina y convincentemente aplicada. La Cena del Señor. La Cena del Señor es la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesús mediante pan y vino o jugo de uva, simbolizando su cuerpo, el pan, y su sangre, la copa con vino, fortaleciendo la comunión con él y con la iglesia. Viene a ser una confirmación de fe. De hecho, esta parte de la Cena del Señor viene muy comúnmente acompañado de un momento de meditación, de reflexión, de arrepentimiento, de consagración, de entendimiento de la obra del Señor Jesús en la cruz, y entonces participamos de la cena. 1 Corintios 11, 23 al 26 dice, hablando Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, ya se lo había enseñado antes y lo está confirmando. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, automáticamente ahí lo relaciona y se va al contexto de los evangelios en cuanto a la noche anterior de su pasión y a la noche anterior a su arresto o antes del arresto. Dice que cuando fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, ese es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto de anunciar la muerte del Señor es un recordatorio. No es un juego, la cena del Señor, no es un pasatiempo, no es un show, no, es un recordatorio. Cuando, pongámoslo así, cada septiembre hay una fiesta nacional recordando el hecho histórico que nos ha dado libertad como nación. Y esto es el 15 de septiembre, el grito, y el otro día el desfile, ¿no? Y días después viene la conmemoración o recordatorio del castillo de Chapultepec y los niños héroes. Y comúnmente, ¿qué hacen? Van al monumento en el bosque de Chapultepec, hacen una ceremonia, dejan un presente de flores ornamentales, y reverentemente se hace un recordatorio de los héroes que nos han dado patria y libertad, ¿no? La Revolución Mexicana, el 20 de noviembre, exactamente lo mismo. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que hace? Traernos a memoria los sucesos históricos para recordar de dónde venimos, ¿no? Y quiénes somos y por qué tenemos esa identidad. La conmemoración de la muerte y recordatorio de la muerte y resurrección de su Señor Jesús en la Cena del Señor ejemplifica perfectamente esto. Un recordatorio para que no se nos olvide de dónde hemos sido salvados, de dónde hemos salido y quién es el que ahora nos ha dado identidad. Fundamento de esto es un recordatorio de la muerte del Señor Jesús. Recordemos que la muerte del Señor es un hecho histórico, verídico y verificable que aconteció, que no pasó desapercibido. Aún historiadores no cristianos dan fe al respecto, por un lado. Entonces es un recordatorio. Y Pablo, algo que se me estaba pasando, Pablo no está enseñando esto tomado de los apóstoles presenciales, pero si tú lees lo que dice, yo recibí del Señor, o sea, el Señor se lo reveló, y si lees todo el contexto del texto y te vas a los pasajes bíblicos en los evangelios, es exactamente el mismo. Que tomó pan, tomó la copa, dio gracias, lo partió y les dijo, eso es en memoria de mí. Entonces es importante al respecto hacer esta conciencia del recordatorio. Lo que nunca me llegan notificaciones y ahora están llegando. Pero bueno, recordemos eso. No es una transubstanciación. Esto es lo que practica la Iglesia Católica, que cree que literalmente el cuerpo y la sangre, el vino, son, el pan y el vino son literalmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, y que literalmente estamos comiendo eso. No dice eso la Escritura. Recordemos, es un recordatorio. De acuerdo a lo que el Señor Jesús dejó establecido, es un memorial, es un recordatorio. No hay poder ni tema místico en la práctica de la Cena del Señor. ¿Ok? Entonces, pero sí, eso es también importante, la presencia del Señor manifestada a través del Espíritu Santo, que nos guía toda verdad, que es el que está en nosotros actuando, sí es un tema reverencial y solemne que tenemos que dar al respecto. La muerte del Señor Jesús no fue un hecho que sí nos podemos gozar al respecto, pero tenemos que hacerlo de forma muy reverencial. No es un chiste, no es un juego, ni mucho menos un juguete, ¿no? Entonces, así debemos tomarlo y verlo. La aplicación, les decía hace un momento, es participar con un autoexamen y reverencia. No hacerlo un ritual, sino un evento regular
pero que no pierda la importancia al celebrarlo. El bautismo representa la entrada visible a la vida cristiana, mientras que la cena del Señor expresa la comunión continua con Cristo y la iglesia. Es una entrada visible el bautismo a la vida cristiana, y la cena del Señor, una comunión continua con nuestro Señor. Ambas ordenanzas deben practicarse en correverencia, entendimiento y fidelidad. Digo, nada más repasando y concluyendo al respecto. Y hay algunas otras prácticas dentro de la iglesia. Esas dos son ordenanzas que, como su nombre lo dice, se tienen que hacer, porque fue un mandato dado. Por ahí hay algunas otras prácticas en la iglesia que son actividades regulares y que reflejan obediencia, adoración y servicio hacia nuestro Señor, y fortalecen la vida espiritual. Algunas de ellas son ofrendas y diezmos. Dejé el nombre completo para que se entienda, pero algo importante es que los diezmos eran en el Antiguo Testamento. Si tú quieres diezmar, hazlo de acuerdo a lo que dice Pablo, no por tristeza ni por necesidad, sino el Señor ama al dador alegre. Tu ofrenda de lo que de tus posibilidades tengas que hacer. Si quieres cerrarlo a un 10%, está bien, pero no es bajo el concepto del diezmo del Antiguo Testamento, en el cual era un 10%. De hecho, había dos tipos de diezmos, y al final la suma de estos eran aproximadamente el 20%. Si tú quieres darlo, sea con la intención de agradar al Señor. No, les decía, el diezmo en el Antiguo Testamento era para el sostenimiento de los sacerdotes y los levitas, para el mantenimiento del templo, para la organización de las fiestas que se celebraban, y para todo lo relacionado con el templo, adquirir, comprar, arreglar toda esa parte ceremonial. Hoy no hay templo físico, nosotros somos templo. Entonces, toda aporta. Y otra cosa importante: en aquel tiempo aportaban en especie los animalitos de la siembra, el trigo, etc. Hoy, si en algún lugar te obligan y te condenan por diezmar, no es bíblico, no es correcto. Sí, yo sé que se toma el pasaje de Malaquías 3, pero si lees el contexto, no le está hablando al pueblo, le está hablando a los sacerdotes que habían dejado de tener temor al Señor y estaban practicando cosas incorrectas, no solamente el diezmo. Y el Señor, por eso le dice: pruébenme, traigan el diezmo, no se lo queden, en pocas palabras, no me roben quedándose con el diezmo, sino tráiganlo a mi casa, y que haya abundancia en mi casa para el sostenimiento de la casa. Los sacerdotes en ese tiempo eran corruptos y aceptaban sobornos. Entonces el Señor dice: no, si quieren sobrevivir correctamente y tener el sustento, dejen traer el diezmo al alfolí, y haya sustento en mi casa, y entonces verán que yo les doy lo que necesitan. No tienen que andar haciendo cosas incorrectas. Ese es el contexto del pasaje de Malaquías. Pero 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el dictamen o la disposición que Pablo deja en el Nuevo Testamento es: no dejen de dar, pero den de acuerdo a sus posibilidades. El que tenga, dé más, no por obligación, sino por contentamiento de su corazón, no porque te pese. Hace un tiempo alguien vino aquí platicando con esa persona, me decía: es que en la iglesia donde voy, ni siquiera iglesia, en Para de Sufrir, ¿no? Dice: me dijeron que tengo que diezmar, y todos los domingos, cada reunión diezmar, y si no tengo, que vaya y consiga prestado, pero que no deje de diezmar. Y yo le dije: ¿qué estás haciendo? Eso no es bíblico. ¿Cómo vas a dar sobre algo que no tienes? De hecho, yo diría que poca empatía
del liderazgo que tienen, que si la persona no tiene para comer, ¿por qué tendría que pedir prestado para cumplir y que ese dinero vaya a dar a manos de alguien más en lugar de que la persona coma? El Señor nunca demanda eso. Si lo piensas, manifestar un carácter incorrecto del Señor. Porque si tú estudias toda la Escritura y entiendes el carácter del Padre, Él tiene especial cuidado de los pobres, de los desvalidos, de las viudas, de los huérfanos y de los que no se pueden defender. De hecho, Él es su defensor. Sería ilógico que el Señor los proteja y a la vez diga, pero, perdón por la expresión, pero me traes el diezmo aunque no tengas que comer. No es el carácter del Padre. Lo que sí es, el Señor sí de continuo en la Escritura dice, si vienen a verme, traigan presente. Den al Señor. Pablo insta, den provisión para sus pastores y quien los alimente y los guía. Ténganlos en consideración. Pablo sí dice, pero no pone cantidades. No por tristeza ni por necesidad, sino demos alegremente al Señor. De hecho, es una manera de reconocer la soberanía. De lo recibido de tus manos, te damos. Él es Señor del oro y de la plata. Él no necesita bienes materiales. Él lo que demanda y quiere ver es obediencia y gratitud. Si aportamos es por obediencia y gratitud, no por obligación ni por esperar algo a cambio. ¿Para qué sirve esto entonces? Para sustentar la obra de la iglesia y el ministerio. Y en esta parte estoy de acuerdo. El local, el mantenimiento, luz, agua, etcétera, tiene un costo. En eso sí, aportemos. En nuestras ofrendas que disponemos para dar. Pero conforme hayas dispuesto en tu corazón, como te lo hayas propuesto. Fomenta la generosidad y disciplina espiritual. Y eso es muy importante. Una persona que sufre de avaricia, codicia, tiende a no dar. Ofrendar nos instruye y nos enseña a poder ser dadivosos. Entonces, aportemos a la obra, al servicio, no con obligación, sino con alegría de corazón. ¿Qué más se da en la iglesia? Aparte de las ofrendas, enseñanza y discipulado. La enseñanza bíblica fortalece la fe, guía la conducta cristiana y prepara a los creyentes para el servicio. 2 Timoteo 4:2. Que predique la buena palabra, hablando Pablo a Timoteo. Que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una iglesia que no tiene enseñanza y que se mueve en lo emocional, ten cuidado, no es una señal de buena doctrina. Vimos las señales de una iglesia correcta y una de ellas es la enseñanza. Cuando más bien platicaba con alguien, o recordábamos, que cuando en la iglesia en la que crecimos, todos, y yo creo que esa era parte importante del crecimiento que tuvo la iglesia, había enseñanza. La iglesia venía de una cobertura bautista, entonces antes de las reuniones de los domingos había escuela dominical y todas las personas, de acuerdo a su edad, nivel, necesidad, recibía enseñanza. Y eso es importante. No puedes tener una iglesia, no puedes estar en una iglesia en la cual no te enseñen el evangelio, no te enseñen la escritura, no te estén discipulando. De hecho, el discipulado te ayuda a crecer y a afirmarte.
Cuando no hay esto y se mueve todo en lo espiritual, y voy a ponerlo así porque puede ser más emocional que espiritual, entonces viene a ser algo contradictorio. ¿Para qué hay maestros como dones si no enseñan? Y si dicen, es que el Espíritu Santo me enseña, sí, pero si conoces el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es un Dios de orden, no se hacen desorden, dirá, sí, yo te puedo enseñar una administración, pero prefiero enseñarte con conciencia, ¿no? Con dedicación y enfocados al respecto. Porque en una administración las personas pueden entender cosas diferentes si no tienen doctrina fundamental, afirmada y básica, bien dada. Y eso también del discipulado y las enseñanzas ayuda a que tú tengas tu tiempo devocional, tu tiempo de comunión y tu tiempo de relación permanente, individual con el Padre. La enseñanza te debe llevar a eso. Eso que estamos dando ahorita es enseñanza. Y de hecho esta intención de esta serie de las doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana viene con ese contexto. No ser engañados, no ser confundidos y estar afirmados y cimentados en la verdad. Entonces, si estás en una iglesia que no hay enseñanza, puede haber muchos eventos, pero eso no es enseñanza. Puede haber muchos seminarios y cena de matrimonios, pero si no hay enseñanza, no hay crecimiento. La escritura es muy clara. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y de dónde viene ese conocimiento? De la enseñanza a través del pastor, del apóstol y del maestro. El evangelista puede enseñar, sí. El pastor enseña, sí, pero también guía. Pero todos los dones traen, esos dones ministeriales traen una área de aplicación de la enseñanza. De hecho, veíamos, alguien que quiera ser pastor o obispo tiene que tener facilidad de enseñanza, porque está implícito en el discipulado. No puedes irte discípulo si no recibes enseñanza. El Señor Jesús enseñó, discipuló a los discípulos. Otra práctica frecuente y común en la iglesia es la alabanza y la oración, las cuales son prácticas espirituales que expresan adoración, gratitud, intercesión y dependencia al Padre. Salmo 100, 1 y 2 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y aquí me voy a tener un momento. Número 1. Se ha malentendido, y se los voy a decir a alguien que ha sido ministro de alabanza, ministro en el área musical, de esto. La alabanza de oración malamente se ha entendido que solamente la parte musical que cantamos en la iglesia. No es cierto. Hacerlo a través de musicalmente es una parte de la alabanza y la adoración que le damos al Señor. La alabanza es hablar de Él o de las cosas que Él ha hecho. Hablar de su carácter y sus atributos. La adoración es cuando le hablas a Él en primera persona, reconociendo lo que Él es. La alabanza y adoración, y hoy se ha aplicado en muchas iglesias erróneamente, no se trata de nosotros lo que sentimos, las emociones, lo que éramos. No, la alabanza y la adoración en ese término que se le da deberá tratarse siempre única y exclusivamente de Él. Hay un canto por ahí que dice, ¿quién lo diría que estaría yo en la casa del Señor? Algo así dice, ya no me acuerdo de la letra. Pero habla más de lo que uno hace que de lo que Él hace. De hecho, la canción no habla de Él,
habla de lo que uno hace. Esta parte musical en las iglesias tendría que tener un perfecto equilibrio de si hago algo, si danzo o remolineo o grito, es por lo que él es y reconozco lo que él hace. Esa canción de Remolineando me parece que tiene un equilibrio al respecto. Remolineando la expresión de júbilo y de gozo, danzando, dando vueltas. Ajá. Pero el canto empieza explicando: sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño. Dice, empieza, hay muchas formas de alabar su nombre. Yo no sé cuál ocupes. Hay muchas formas de alabar al Señor y ninguna es que esté mal. Dice, pero ahora, dentro de esas opciones que tengo para manifestarle gloria al Señor, voy a tomar esta. Pero la parte central del canto dice, sacó mi vida del anonimato, me dio una corona, un vestido real. Está hablando de 1 Pedro, donde dice Pedro que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Nos ha elegido como un pueblo escogido para llevar las virtudes de aquel, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Puedes entender? No estoy danzando, remolineando, cantando por cantar, por lo que yo siento. Si lo hago, es por lo que Él ha hecho en mí. Hay otro canto de esos viejitos. No lo tenía pensado, pero bueno, lo voy a comentar. Había un canto que decía, David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba, y decías, bueno, ¿y eso qué, no? Pero viene la parte, dice, ¿por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. El regocijo, la intención del canto no debe ser lo que hacían otros. La intención debe ser lo que él hecho. Espero darme a entender al respecto. La adoración, fíjense, voy a tener aquí un poquito. Espero que no llevar más tiempo del necesario. Pero eso que se practica mucho en la iglesia, que es la alabanza y la adoración, que no es más que el servicio musical, no es un ministerio en cuanto a los ministerios, dones ministeriales. La alabanza y la adoración es un servicio que se da para el Señor. No te puedes quedar en que, es que soy ministro de alabanza. No. Un ministro es un pastor, un diácono, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro. Esos son ministerios, donde entonces es un área de servicio en el cual puedes manifestar tus dones espirituales, pero el fin no es la alabanza y la adoración. Y vuelvo a decir, te lo dice alguien que ha estado 30 años en la alabanza, en el servicio musical, pero no lo era todo. Y hay gente que se queda ahí. Hay gente que se queda con la alabanza y cantar en la iglesia el domingo. Eso no es todo. La adoración es cantarle a Él. Como tú y yo estamos hablando. La adoración habla de relación personal. De hecho, date cuenta. Hay gente que puede alabar mucho y danzar y gritar. Y cuando vienen los cantos lentos, la mal llamada adoración, porque no es rápidos y lentos, pero cuando llegan los cantos lentos, la gente se aburre y se queda así, porque fue una manifestación física, no fue una manifestación espiritual, lo que debe ser la alabanza y la adoración. Por eso dice, leíamos hace un momento, cantando con himnos, cantos y cánticos, himnos y cantos espirituales. Y cuando habla de himnos, habla de doctrina. Cantar la doctrina. Porque los himnos, como la característica que tiene, dice, cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Los salmos están escritos. Con himnos, y si lees los salmos, hablan de Él. Si ves los himnos, son doctrinales. Lo que conocemos como los himnos traen doctrina.
Y cánticos espirituales son esos coritos que se cantan, o el cántico nuevo. Son solamente una forma de manifestar alabanza y adoración. No son la alabanza y la adoración. Es una forma de manifestar la alabanza y la adoración. La oración, pues, es la comunión y el diálogo y comunicación que tienes con el Padre a través de elevar nuestra voz a Él en intercesión. ¿Es pecado pedir por uno mismo? No, pero de preferencia mejor pedir por alguien más. Porque dice Santiago que pidiendo para sus deleites no son contestadas sus oraciones, porque piden mal. Señor, dame un carro y una casa. No. ¿Para qué los quieres? Para presumirlos, que yo vea a la gente. Por ahí no va. Señor, dame una casa en la cual mi familia pueda habitar adecuadamente, podamos estar sustentados y guardados y pueda servir para hospedar a personas que tengan necesidad. Cambia completamente la intención de por qué. Entonces, la alabanza y la adoración, voy a llamar el periodo musical, así como las oraciones, son una expresión de reverencia y dependencia ante el Padre, fortalecen la unidad y la comunión de la iglesia. Eso sí es importante, que se utilicen y sea el fin traer unidad dentro de la iglesia, y integran vida individual y colectiva en la adoración. Tú no puedes llegar al domingo diciendo, voy a adorar al Señor. La adoración del domingo, dicen, para cargar pilas. La reunión del domingo debe ser la culminación de toda una semana de relación con el Padre, no para cargar pilas. Puedes sentir consolación, puedes recibir exhortación, pero no es el fin. No es como que voy a cargar pilas para toda la semana, no. Toda la semana caminas para darle el domingo o el día de reunión de lo que recibiste al Señor. Cuando aprendamos a cambiar estas ideas y conceptos, nuestra relación con el Padre va a cambiar. Algo más dentro del cuerpo de Cristo de la iglesia, es el sacerdocio de los creyentes. Esto es el establecimiento de que los cristianos los creyentes tenemos acceso directo al Padre y estamos llamados a ejercerlo espiritualmente en nuestras vidas y en la iglesia, no solo como líderes. Todos estamos llamados a ser sacerdotes. Recuerda que en el Antiguo Testamento el sacerdote era el que entraba al lugar santísimo, ministraba delante del Señor y ofrecía plegarias y oraciones de agradecimiento y también de arrepentimiento. Es el concepto. Era el representante legal que podía ir delante del Señor y el único aceptado. Lo que ahora la palabra establece es que nosotros tenemos acceso directo al Padre, no necesitamos intermediarios. 1 Pedro 2, 5 y 9 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. No es de alguien más, no es de una persona, es de todos los que hemos creído, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a través del Señor Jesucristo, es el que nos hizo reyes y sacerdotes para el Señor, para el Padre, para Yahweh. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Cristo es el único sumo sacerdote. Él es el que abrió el camino al Padre sin intermediarios. Él es el intermediario. Pero delega funciones espirituales a todos los creyentes. Todos podemos entrar ante la presencia del Señor. Todos podemos presentarnos, todos podemos ministrar delante de Él, servir delante de Él. Antiguamente eran solamente los levitas. Hoy todos podemos hacerlo y estar delante de Él. El creyente participa con sacrificios espirituales como la oración, la alabanza, servicio y testimonio.
Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, recordemos que tu cuerpo ahí es templo del Espíritu Santo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú tienes la libertad, la capacidad y la autorización para ejercer servicio delante del Señor como sacerdote. No es exclusivo de los pastores, ni de los maestros, ni de los profetas, ni de... No, todos estamos llamados a ser partícipes de esto. De hecho, recordemos que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, esto simplemente se da a entender o se abre la puerta con el diaconado. Los diáconos que estaban puestos para el servicio, no todo lo podían hacer los pastores. Después Pablo y Hechos hablan de cómo gente ponía su hogar para que ahí hubieran reuniones y ministración al Señor. Todos estamos llamados a servir, todos lo podemos hacer. Entonces, la iglesia es parte, instrumento del gobierno redentor de Dios en la tierra. Esa es la importancia también de la iglesia. Nosotros debemos ser los correctivos de una sociedad putrefacta, corrompida, chueca y desviada. La iglesia no es el reino en su plenitud, sino un instrumento para manifestar el reino. ¿Y cuál es el reino? Ya lo vimos cuando vimos el Sermón del Monte. El tipo de gobierno del Señor establecido sobre sus hijos. Nosotros ya no nos gobernamos bajo la autoridad del mundo. Respetamos las autoridades, pero nuestra legislación viene de lo eterno. Por eso estamos viendo los miércoles la ley de Yahweh. ¿Cómo dice él que nos tenemos que comportar? ¿Y sabes qué? A veces la ley de Yahweh, o la mayoría de las veces, va completamente en contra de lo que establece el mundo y la sociedad en cuanto al comportamiento, reglas y forma de actuar y de reaccionar. Nosotros no nos podemos guiar por el mundo, nos tenemos que guiar por la ley del Señor. Y la iglesia es un instrumento para manifestar este reino del Señor sobre nuestras vidas y lo que el Señor quiere para la humanidad. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Fíjate, no dice busca la iglesia, o siendo ya la iglesia ya está, no, dice busca el reino de Dios, o sea, busca obedecer lo que Él es, y entonces en la iglesia se manifiesta el gobierno del Padre. Lo demás viene por añadidura. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es lo que haces, sino en cómo vives. Justicia, paz y gozo. Recuerda lo que dice Miqueas. Oh hombre, el Señor te ha mostrado lo que demanda de ti. Amar justicia, hacer misericordia y ser humildes delante del Señor. Eso es manifestar el reino del Padre. La iglesia debe de aplicar esto. La iglesia debe ser la que manifieste el reino de nuestro Señor. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, vas a promover el reino de Dios, lo que has recibido del Señor y que amas y respetas y honras y sigues y buscas agradarle. Vas a dar testimonio de eso en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso último aplica para todos nosotros. Hoy el reino se ha manifestado parcialmente en nuestras vidas y en la iglesia. En plenitud va a ser cuando Él venga a gobernar sobre todos. Hoy la gente vive sin estar bajo su ley. El mundo vive no estando bajo su ley.
Pero va a llegar un momento que toda rodilla se doblará, dice la Escritura, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. En ese momento, entonces, todos van a estar bajo el gobierno, el reino de nuestro Señor. Y nosotros tenemos la misión de hacer extensible y manifestar el reino del Señor en nuestras vidas. Prácticamente estamos acabando. La participación de la iglesia en los eventos finales. Nosotros somos los primeros testigos, o debemos ser los testigos principales de los aconteceres finales. Debemos estar al pendiente al respecto. La culminación de la historia de la humanidad va a ser vista y juzgada a través de los ojos del Padre, no de leyes humanas, sino de su ley, de sus principios, de sus ordenanzas, de lo que Él ha establecido. Y nosotros somos participantes activos de esos tiempos. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese versículo no habla del rapto, habla de la venida del Señor. No hay un rapto escondido, secreto, en el cual seamos arrebatados y después el Señor venga, se regrese y después venga. No. Cuando el Señor venga, nosotros vamos a estar arrebatados para ser llevados con Él. Está claramente en 1 Tesalonicenses. La iglesia es la que va a ser arrebatada en la venida del Señor Jesús. Aclaro, arrebatada en la venida del Señor, no arrebatada para que el Señor después venga, no. Cuando Él venga, ahí vamos a alcanzar al Señor en los cielos, nos vamos a encontrar en los cielos. Y nosotros como iglesia somos participantes de ello. Entre que si es antes, la Biblia es clara al respecto. Hay posturas al respecto si vas a arrebatar la iglesia. No, hay más fundamento en que, y espero que eso no te espante, pero hay más evidencia bíblica que la iglesia va a pasar por tribulación y pruebas. Lee Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Todas las iglesias están sufriendo de alguna manera. Todas. Mateo 24 no habla de las cosas que acontecerán ajenos a, sino las cosas que vamos a sufrir. El Señor no hace distinción. De hecho, les está hablando a los discípulos. Ustedes escucharán de guerras y rumores. Ustedes escucharán de guerras y rumores para que seamos edificados. El Señor deja ordenanzas para mantenernos en recordatorio quién es Él, cómo es Él, lo que Él hizo por nosotros y lo que Él va a venir prontamente a nuestras vidas. Ser parte del cuerpo de Cristo es haber recibido el regalo de gracia a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. No hay otra manera. Entonces, cuando estamos terminando eclesiología, y vamos a orar. Señor bendito, gracias, Señor, por tu cuerpo. Gracias por este cuerpo que es la iglesia, por la cual tú vienes. Gracias, Señor, por dejarnos ordenanzas para recordar no solamente de dónde venimos en cuanto al sacrificio que tú hiciste, sino también el bautismo que nos permite dar testimonio de nuestra conversión, nuestra convicción y nuestra redención en ti. Señor, enséñanos a caminar todos los días en tu voluntad, manifestando tu reino, manifestando el sacerdocio que nos has dado, comportándonos como hijos tuyos, integrados a una congregación universal y local. Señor, enséñanos a vivir en ti y que podamos ser instrumentos útiles para tu gloria en todo momento, siendo testigos, dando testimonio de ti en todo lado. Señor, en ti confiamos, en ti esperamos. La honra y la gloria son tuyas para siempre. Amén.